Tenemos un ejercicio, un acertijo en geometría sencillito, que dice: si tenemos una escalera apoyada en la pared, que tenga una medida cualquiera, por ejemplo, pongamos 4 metros, pues tenemos un alzado con esa disposición. Podemos variar el ángulo de la escalera de manera que, por ejemplo, me venga a parar aquí. Entonces la posición sería esta. Como vemos, la medida siempre igual. Entonces, si yo sigo variando la posición, al final el conjunto de esas rectas en su perfil definen una curva, que en el momento en que esté pegada a la pared, pues será tangente a ella. Entonces esa curva tendrá esta disposición. Bueno, se pregunta qué tipo de curva es esa, qué curva es. Bueno, a todo el mundo le viene por la disposición esta de estas líneas tangentes que generan esa envolvente, le viene a la cabeza pues la parábola, porque si tenemos un cuadrado y lo dividimos en partes iguales, vamos a coger por ejemplo aquí la mitad y luego otra vez mitad y mitad, entonces al unir los distintos puntos, bueno, pues me sale aquí una curva envolvente de esas rectas, que es la parábola. Lo que pasa que si medimos esto, lógicamente esta distancia pues no es igual a esta. Y en realidad las distancias son distintas, mientras que aquí siempre, como es la proyección de una escalera, esté donde esté, siempre las distancias son iguales. Bueno, pues según eso tenemos que si yo dibujo dos ejes ortogonales, entonces cojo las 4 unidades, voy a colocarlas aquí, 2, 3, 4, entonces hago aquí una recta. Ahora cojo otra vez esta distancia y voy a colocar aquí otra vez las 4 unidades y puedo hacer una circunferencia donde entra esta curva. Hago toda la circunferencia, también estas 4 unidades aquí. Y tengo ya la circunferencia completa en la que voy a inscribirla. Y lo digo porque la curva no solo es este fragmento, sino que tiene 4 partes respecto a estos dos ejes de simetría. Bueno, pues la curva que queda aquí y que es tangente, como vimos, podemos calcularla. Si ahora cojo aquí estas 4 unidades, ahora hago centro aquí y hago otro arco con estas 4 unidades. Donde me corte aquí, pues tendré una curva que necesariamente también tiene 4 unidades. Si cojo un punto cualquiera, vuelvo a coger esto, 4 unidades, hago otro arco. Y tengo entonces la posición exacta de esta. Entonces, una de las propiedades de esta curva, según podemos deducir de esto, es que una vez que tenemos la curva, que sabemos que es la envolvente de todas esas líneas, pues tenemos que todas las tangentes tienen el mismo tamaño, cosa que no se puede decir de la parábola. Y esto tiene también muchas aplicaciones. Y al llegar aquí abajo, pues 4 unidades. Entonces, esta curva tiene su simétrica respecto a este eje debajo, tiene su simétrica de las dos partes respecto también a esto, por eso se llama astroide. Entonces lo primero que hay que preguntarse es por qué tiene 4 partes iguales y no solo es una parte. Bueno, porque simplemente este es un hipocicloide, o lo que es lo mismo, si yo tengo una circunferencia mayor, que va a ser esta, y tengo otra, que en realidad es un cuarto su radio de esto, o sea que si esto es 4, en realidad el radio de esta que queda aquí dentro, aquí va a ser tangente. El radio es una unidad, ya que es un cuarto de esta. Entonces, una circunferencia podemos definir la astroide como una curva con 4 vértices, que serán estos, de manera que la traza una circunferencia, un punto de una circunferencia que empieza a girar, como si fuera una ruleta, de manera que al girarla, sin resbalar, pues rueda y este punto se desplaza hasta aquí. Luego sigue rodando, se desplaza hasta aquí. Sigue rodando, es un punto de la circunferencia que en el momento en que empieza a girar, pues ese punto hace esa trayectoria, o sea que aquí tendríamos circunferencias, todo, que van definiendo la posición distinta de ese punto, generando aquí pues estas 4 curvas que pertenecen al astroide. Bueno, pues ese sería el fundamento, o sea que es en realidad una curva cíclica, cicloidal. Había un vídeo de cómo dibujar la cicloide, pues esto sería exactamente igual. Lo que pasa que en la cicloide teníamos
2πr, que vendría el desplazamiento de toda la circunferencia, la longitud de la circunferencia, y teníamos que aquí, por ejemplo, si llega hasta aquí, esto va a ser, por ejemplo, la mitad, y luego el final. Bueno, pues teníamos que en realidad esto lo dividíamos en partes iguales, y estas partes hacíamos por aquí líneas horizontales. Entonces colocábamos aquí en distintas posiciones la circunferencia, y al desplazar la circunferencia sin que resbalara, pues las distintas posiciones de la circunferencia, aquí otra por ejemplo, aquí otra, nos generaba el punto que se iba desplazando e iba formando la curva cicloide. Pues bueno, eso era la intersección de las circunferencias que dibujábamos con las distintas líneas a ciertas alturas. Eso está explicado en el vídeo de cómo construir una cicloide. Entonces aquí es exactamente igual. El punto más alto pues será cuando pasa por aquí, por la bisectriz del eje XY. Y necesariamente ahora estas líneas que determinan los centros de las circunferencias, ahora estas líneas pues irán hacia un centro, o sea que vendrían por aquí todas. De manera que siempre a una unidad respecto a la circunferencia pasa aquí en los centros de las distintas circunferencias. O sea, tenemos una, tenemos la siguiente, va girando, y el punto de la circunferencia al girar, según va girando, pues va haciendo esa figura. Bueno, tenemos entonces los movimientos que generan la curva astroide, y por tanto eso es lo que hace esta cicloide dentro de otra circunferencia que tiene por radio 1/4, lo que se llama la hipocicloide. Bueno, como podemos ver, una de las propiedades que decíamos, que las tangentes tenían el mismo tamaño, y tenemos también otras cuestiones, como por ejemplo esta hipocicloide llamada astroide, pues tiene una ecuación x 2/3 elevado a 2/3 más y elevado a 2/3 es igual al radio mayor, o sea, este radio, también elevado a 2/3. Bueno, siempre esta circunferencia es inmóvil, la que se mueve es la de dentro, provocando esas curvas, y hay que decir que siempre esta, para que dé 4 curvas, pues debe ser 1/4, porque si no fuera 1/4, pues podría dar muchas curvas distintas. O sea, podría incluso no ser coincidentes, de manera que empezaran así a hacer otras, ¿no? Y después de un ciclo, pues sí que habría coincidencia. Bueno, tenemos entonces que esta es la ecuación, y tenemos también que la longitud del astroide, que es todo esto, esto más esto más esto, pues es 6 veces el radio de la circunferencia, 6 veces esto. Y también tenemos que 3/8 de pi por r al cuadrado es en realidad el área. O sea que en realidad de esta circunferencia es 3/8. Bueno, pues estas son las principales cuestiones del astroide. Quizás lo más interesante es saber esta propiedad que descubrimos con lo de la escalera. Con ese detalle pues ya resolvimos el ejercicio, sabiendo que siempre las tangentes eran iguales. También podemos decir que, cosa que se descubrió ya hace bastante tiempo, que la astroide es la envolvente de un conjunto de elipses, ¿no? Por ejemplo, una elipse que viniera por aquí se va haciendo cada vez más excéntrica hasta convertirse en una línea. Entonces se va aquí ampliando. Llega un momento cuando tiene igual distancia en los 4 puntos que se transforma en circunferencia, y ahora se empieza a alargar hacia este lado. Bueno, eso quiere decir que es la envolvente de una familia de elipses que también llega a ser cada vez más excéntrica hasta convertirse en un segmento de recta.